Buenos días. Chicos, el día de hoy vamos a ver la clase número 22 con el área de ciencia, tecnología y salud. Y vamos a ver el tema. Pues antes de ello, ¿pueden observar la diapositiva? Chicos, ¿logran observar la diapositiva? ¿Lo ven? Danixa, ¿lo ves? ¿Ves la diapositiva? Bruno, Luis. Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a continuar con el tema de materia. Pero hoy día vamos a ver las propiedades de la materia. Es el tema del día de hoy. Bien, vamos a ver la primera propiedad de la materia, que son las propiedades generales. Las propiedades generales son muy comunes en la materia y por lo tanto no permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, un gato tiene masa y volumen al igual que un polvo. Una de cada una de ellas. Empezamos entonces con la primera propiedad general. Tenemos la masa. En el caso de esta propiedad nos dice que es la cantidad de materia. Para ello vamos a necesitar una balanza para poder determinar la masa del objeto. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Ahora veamos el peso. El peso es el resultado de la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos. Por ejemplo, en este caso tenemos la gravedad. La unidad de medida de peso es en Newton, ¿no? En la masa necesitamos un instrumento, un objeto para poder saber la cantidad de materia y esta se mide por kilogramos, gramos, toneladas. Y el peso viene a ser la unidad de medida de la materia. Como le dice, es el resultado de la fuerza de la atracción de la Tierra que ejerce sobre todos los cuerpos a través de la gravedad. La unidad de medida del peso es un... Vamos a ver ahora la siguiente propiedad. El volumen. ¿Nos puedes ayudar, por favor, Danixa, con la lectura? Danixa. Me parece que no está Danixa. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Las unidades de medida son por milímetro, litros, metro cúbico, centímetro cúbico. Para medir el volumen de un sólido regular se debe tomar medidas y luego aplicar la fórmula. La fórmula que se va a aplicar en este caso se utiliza es volumen es igual a por A por A, o podemos decir lado por lado por lado, o lado al cuadrado, lado al cubo. No es para hallar el volumen de un cuerpo.
chicos, ¿me escuchan bien? ¿Tienen algún problema de audio? Pueden escribir en el chat. Hola, Bruno. ¿Nadie? Entonces vamos a continuar. Escriban al chat, chicos, si en caso tienen alguna pregunta. Vamos a ver la siguiente propiedad. La propiedad es la inercia. Es cuando un cuerpo tiende de pasar de un estado de reposo a movimiento, como podemos observar en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver. No te preocupes, Jocelyn. Lo importante es que estés en clase. Entonces ahí tenemos la siguiente propiedad. Inercia. Vamos a ver otra propiedad. La porosidad. La materia tiene espacios vacíos. O sea, un cuerpo que mantenga, su nombre lo dice, poros. Un ejemplo puede ser una piedra, como en el caso de la piedra pómez, como observamos acá. También puede ser en otro cuerpo, como un ladrillo, por ejemplo, sumergido en un balde con agua. Ahí podemos ver la porosidad que este cuerpo tiene. Una esponja. ¿Listo? Entonces ahí vemos qué consiste esta propiedad, porosidad y también inercia. La divisibilidad es cuando un cuerpo, en este caso la materia, es dividida en varias partes, ¿no? Como vemos esta naranja, puede ser una hoja, una naranja, un cuerpo que pueda dividirlo, ¿no? Como su nombre lo dice, dividirlo en partes mucho más pequeñas aún. Primero empieza por partículas, moléculas, incluso llegamos hasta átomos. Pero ya necesitamos el apoyo de un instrumento, ¿no? Muy importante en el laboratorio, que es el microscopio. La siguiente propiedad es la impenetrabilidad. En este caso, un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo, como observamos acá, ¿no? Vemos acá el ejemplo, el cuerpo en este caso de esta pared no puede ser ocupado por esta persona al mismo tiempo. O como en el caso del niño que ingresó a esta cubeta, tampoco no puede ocupar. Pues obviamente que esta va a salir. O un árbol por otro árbol en ese mismo espacio, ¿no? Excepto que lo quiten, ¿no?, del lugar. Ahora nos toca ver las propiedades específicas. Son aquellas que permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, es diferente un gato, el pelo que tiene el gato, con las plumas de los pollitos. Son diferentes. Entonces aquí en las propiedades específicas esto es lo que vamos a tratar, la diferencia de las sustancias. Las propiedades específicas son, en estado físico, son líquido, sólido, gaseoso y plasma, ¿no?, que son los estados principales de la materia. En el líquido, las moléculas están muy juntas y por lo tanto tienen forma y volumen definido. Entonces, por ejemplo, un cuaderno tiene un estado definido, una puerta, ¿no?, un ejemplo. En el estado líquido, las moléculas están separadas, tienen volumen definido y forma indefinida, ya que los líquidos toman la forma de recipiente que lo contiene. Por ejemplo, un vaso con agua, ¿no? El agua pues, se va al ingresar o estar en este recipiente, va a adoptar esta forma. Podemos hallar el volumen, ¿sí?, ¿no? También tenemos el estado gaseoso. Dice que las moléculas están muy separadas, no tienen forma ni volumen definido. Estas se esparcen fácilmente. Por ejemplo, cuando utilizamos, el vapor del agua, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo claro sobre lo que es este estado, el estado gaseoso. Ahora, vamos a ver en qué consiste el punto de ebullición y el punto de fusión. Bueno,
Ahora sí creo que voy a pedirle apoyos a ustedes ya. Están muy calladitos. A ver, chicos, de los que estaban presentes. Bruno, Danixa, Jocelyn y Luis. Luis Jefferson. ¿Un voluntario o una voluntaria para que nos apoye con la lectura? Chicos, ¿están ahí? Muy bien, Jocelyn. A ver, Jocelyn, por favor, ¿nos puedes apoyar? 2. Punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia hierve. 3. Punto de función. Temperatura a la que un sólido pasa a un estado líquido. Muy bien, Jocelyn. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura de una sustancia cuando hierve. Ese es el punto de ebullición. Y de fusión, cuando la temperatura a lo de un sólido pasa a un estado líquido. Entonces, ahí vemos dos diferencias. Cuando el agua está que hierve, punto de ebullición, y el punto de fusión cuando pasa de un estado a otro. Por intermedio, pues obviamente, de la temperatura. Ahora vamos a ver la propiedad. Primera propiedad, tenemos la densidad. Vamos a ver quién más nos puede apoyar. Bruno, a ver, Bruno, ¿nos puedes apoyar con la lectura? Bruno. Me parece que se fue Bruno. Ya, Luis. Si tienen problemas, escriban al chat, por favor. Bueno, no. Mientras que no se pronuncian, chicos, yo no sé si estarán activos allí o tienen problemas de audio, no lo sabría. Escriban, por favor. Entonces vamos a ver la primera propiedad. Tenemos una, la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen que ocupa, como en el caso del agua con el aceite. Ahí podemos ver que estos cuerpos tampoco no se pueden unir. Y densidad viene a ser igual a masa sobre volumen. Es una fórmula de cómo hallar la densidad. La solubilidad. En esta propiedad, las sustancias llegan a disolverse. Como podemos observar, un vaso con agua al cual se le está agregando, al parecer, pues es sal, ¿no? Esto es esta propiedad que le denomina solubilidad. Sustancias que llegan a disolverse, entre otras. La elasticidad. En esta propiedad, los cuerpos tienden a volver a su estado original. Esto, al ser emitido por una fuerza, estas llegan luego la fuerza, llegan a su estado normal. Por ejemplo, un elástico, por ejemplo, una liga, un resorte. La siguiente propiedad es la fragilidad. Esta propiedad tiende a romperse fácilmente, como en el caso de los vidrios. Acá tenemos dos ejemplos, uno de elasticidad y otro de fragilidad. Elasticidad, observamos que el cuerpo, mientras que aún no se ha emitido la fuerza, este mantiene su estado original, pero cuando llega una emisión de fuerza, este cuerpo tiende a deformarse. Se deforma, cesa la fuerza y vuelve al estado original. En la fragilidad, pues los cuerpos son fácilmente de romperse. Un ejemplo tenemos el hilo. Son frágiles. La siguiente propiedad es la tenacidad. Tenemos cuerpos que son muy resistentes a lograr romperse. Por ejemplo, como podemos observar en estas imágenes, el metal, estos tubos de metal. La dureza es la resistencia que tienen los cuerpos al ser rayados. Un ejemplo claro es el diamante.
La maleabilidad, en este caso, en esta propiedad, algunos metales se deforman y pasan a ser láminas. Por ejemplo, tenemos la lámina del aluminio que es muy lisa. También tenemos el oro, por ejemplo. También tiene esta propiedad, la maleabilidad. Pueden formar láminas de ella. La ductibilidad, en este caso los cuerpos forman, bueno, en este caso los cuerpos como los metales se van a formar hilos de los mismos metales. Un ejemplo, como podemos observar, y también tenemos los cables, a los cables de la luz, un metal muy utilizado, que es el bronce, que también son buenos conductores de energía. Ustedes observan los cables de la luz, se van a dar cuenta los hilos que están formados ahí, ¿no? Bueno, tenemos también propiedades como propiedades organolépticas. Estas propiedades son percibidas por los órganos, especialmente los órganos sensitivos. En este caso, los de los sentidos, es el sentido de la vista, tacto, oído, gusto y olfato. Por ejemplo, nos dice el calor y tamaño lo percibimos con el color, disculpen, y el tamaño lo percibimos con la vista, ¿no? Al probar nuestros alimentos, también estamos haciendo uso del sentido del gusto y del olfato. Y tenemos otra propiedad como las propiedades químicas, que son características. Estas se caracterizan porque involucran una reacción química, por ejemplo, la inflamabilidad, reactividad y la toxicidad. Esta reactividad, toxicidad. Entonces tenemos hoy día el estudio de las propiedades de la materia. Hemos visto que la materia se estudia de manera según sus propiedades específicas y propiedades generales. Ahora voy a dejar de compartir porque voy a hacerle preguntas a los chicos que han estado presentes, ya que muy poco he escuchado la participación de ustedes. Entonces han tenido que estar muy atentos. Ahora vamos a empezar con las primeras preguntas. A ver, tenemos a Alexito, a Bruno, Danixa, Jocelyn y Luis Jefferson. Empezamos entonces con Luis Jefferson. Luis Jefferson, ¿puedes prender tu audio? Luis. Luis Jefferson, ¿estás ahí? Luis Jefferson, ¿me escuchas? Bueno, veo que Luis Jefferson no quiere conectarse. A ver, vamos a ver con Jocelyn. Jocelyn, ¿puedes prender tu audio? Bien, Jocelyn.
Yo, primera pregunta. ¿En qué consiste la propiedad específica? ¿Qué estudia la propiedad específica? Profesora, disculpe, yo recién me había conectado cuando estaba entre en las partes que se cortan pequeñas. Yo, bien, ya, listo. ¿Dónde dice que te has quedado? En donde se cortan las partes pequeñas de la naranja. La divisibilidad. Ya, entonces tú has estado en la parte donde hemos trabajado las propiedades específicas. A ver, ¿en qué consisten las propiedades específicas? Es digo del todo o de lo que me acuerdo. ¿Qué son las propiedades específicas? ¿Qué palabra digo? ¿Cómo? ¿Qué estudian las propiedades específicas? ¿Qué son las propiedades? Bueno, voy a volver a explicar, chicos. Veo que no, algunos no han estado en la hora precisa para poder empezar con el desarrollo de la clase. Voy a volver a explicar. Después de la explicación nuevamente de la parte resumida del tema de hoy, voy a volver a formular preguntas. ¿Ya? Estamos tratando el día de hoy las propiedades de la materia. ¿Cuáles son esas propiedades? Tenemos las propiedades físicas, generales y específicas. Vamos a compartir. Ahí está. Las propiedades de la materia, tenemos dos propiedades. Voy a compartir propiedades generales. En esta propiedad no se puede permitir y diferenciar las sustancias de una materia a otra o de un según su cuerpo, pero no dice que un guato se tiene más y volumen al igual que un pollito. Pero la diferencia es que entre las propiedades generales y las específicas, en que las generales no permite diferenciar la sustancia que estos cuerpos poseen. En cambio, las propiedades específicas, para las propiedades específicas, en esta sí nos permite diferenciar una sustancia de otra. Entonces, un ejemplo tenemos el gato, ¿qué tiene? Su cuerpo está cubierto de pelos. Y los pollitos, su cuerpo está cubierto de plumas. ¿No? Sí diferencian las sustancias de una a la otra. En las propiedades generales son la masa, el peso, el volumen, la inercia, porosidad, impenetrabilidad y divisibilidad. Estas son las propiedades generales de la materia. En la primera propiedad tenemos lo que es masa. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y para ello vamos a necesitar
las unidades de medida y un objeto también. En este caso tenemos una balanza o la balanza. Por ejemplo, las unidades de medida tenemos también el kilogramo, gramo y tonelada. El peso es el resultado de la fuerza de atracción de un cuerpo ejercida por la fuerza. ¿Cómo se puede medir el peso? En newton. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y vamos a trabajar con las unidades de medida. Son el mililitro, el litro, el metro cúbico, el centímetro cúbico. Son las unidades de medida. Por ejemplo, tenemos para determinar el volumen de un cubo, se utiliza la siguiente forma. Volumen es igual a A por A por A. ¿Sí? Altura, ancho. O también podemos decir base, o también podemos decir lado por lado por lado. ¿Sí? Lado 1 por lado 2 por lado 3. O también podemos utilizar esta fórmula. Volumen es igual al cubo. Estado de reposo a un estado de... La porosidad es cuando la materia tiene espacios. Un ejemplo tenemos como un cuerpo, pues como lo dice, con poros, un ladrillo, una esponja, una piedra, como la piedra pómez. En esta parte hemos visto otra propiedad como la divisibilidad y la impenetrabilidad. Divisibilidad, cuerpo que se puede ser dividido por varias partes mucho más pequeñas, ¿sí? Por partículas o moléculas, llegamos incluso hasta átomos, de la divisibilidad de la materia. En penetrabilidad, un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Ahora, en las propiedades específicas, vamos a ver las propiedades específicas, veamos, en el estado físico, se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. Hemos visto acá los tres estados de la materia, cómo se encuentran estas moléculas, algunas están muy juntas, otras están separadas y otras están muy separadas. ¿Sí? En el caso de los estados sólidos, líquido y gaseoso. El punto de ebullición y el punto de fusión. El punto de ebullición cuando es cierto. El punto de fusión es cuando la temperatura la que de un sólido, en el caso de densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Si ustedes se dan cuenta, chicos, aquí sí podemos también diferenciar, ¿no?, las sustancias. En este caso tenemos los cuerpos como el agua y el aceite. La solubilidad es la propiedad de algunas sustancias que llegan a ser disueltas en otras, como el agua y la sal. La sal es soluble en el agua. La elasticidad, cuando un cuerpo, estando, pasa a su estado original antes de ser deformado. Por ejemplo, tenemos una liga o un elástico. Aquí aparente es un elástico. Cuando no se ha emitido fuerza, bueno, está su estado original, pero cuando ya se emite la fuerza, el cuerpo llega a deformarse. Cesa la fuerza, vuelve a su estado original. La siguiente propiedad de la fragilidad es cuando el cuerpo es fácil de romperse, ¿no? Un ejemplo
el vidrio. Hay otros cuerpos, obviamente, pero ahí estamos colocando un ejemplo de ello. ¿En qué consiste? La tenacidad y la dureza. Tenacidad es cuando un cuerpo se resiste a romperse. Podemos observar esto en los metales, como estos tubos de metal. ¿No? Tenemos aquí también la dureza, es la resistencia de un cuerpo al ser rayado. Un ejemplo tenemos el diamante. Maleabilidad es cuando los cuerpos pasan o se transforman en láminas muy delgadas, como tenemos las láminas de aluminio, otros metales como también tenemos el bronce, el oro, la plata, diferentes tipos de metales, el hierro. La ductibilidad es cuando la propiedad de estos metales pasan a formar diferentes o a formar en este caso hilos, como podemos ver en esta imagen. También podemos, como ya les había dicho, también podemos tener hilos, a ver, de 1 gramo de oro podemos obtener hilos, ¿sí? Pero tiene que pasar por esta propiedad. Y acá finalmente hemos visto otras propiedades como las propiedades organolépticas y las propiedades químicas. Organolépticas es cuando estas son percibidas por nuestros órganos de los sentidos, como vista, olfato, oído, gusto y tacto. Y las propiedades químicas, características que involucran una relación química. Acá hay por ejemplo, un ejemplo de reactividad, un ejemplo de inflamabilidad, un ejemplo de toxicidad, ¿no? Es tóxico, producto peligroso, obviamente para el organismo. Y podemos observar esta manzana que ha llegado a oxidarse. Espero que se hayan comprendido o tienen alguna pregunta. Ya listo. Vamos. Bien, bien. No, ya listo. Los demás estudiantes, ¿alguna pregunta que quieran formular o quedó alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Vamos a empezar entonces con la pregunta. Yo voy a lanzar la pregunta y ustedes van a, si está mal su audio, me escriben al chat. Hay una pregunta bien sencilla. Pueden prender los micros, los chicos que están ahí presentes, y los que no tienen problemas igual escriben en el chat. Muy bien. Queda con sencillo. ¿Qué entienden por materia? Una pregunta general para todos. ¿Qué entienden ustedes por materia? ¿Cómo dijo, profesora? ¿Qué entienden por materia? ¿O qué es la materia? Yo he visto la materia y sus propiedades. Entonces, ¿qué es la materia? Las materias son las propiedades generales. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Chicos, las propiedades generales son las propiedades de la materia. Entonces, si yo digo, ¿cuáles son las propiedades de la materia?
usted me va a decir propiedades generales y propiedades específicas. ¿Ya? No se equivoque. Ahora vamos a ver una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre propiedades generales y propiedades específicas de la materia? Les he explicado hace un momento. Si estaba atentos, me dan la respuesta. En que las propiedades específicas tienen el estado físico como el sólido, líquido y el gaseoso. Las específicas. Ya. Y en las propiedades generales tiene la masa, el peso, el volumen, la inercia, proposidad, visibilidad y penetrabilidad. Esas son las propiedades generales. Ya. Propiedades generales. Vamos a ver. A ver, los demás estudiantes. ¿Tienen problemas de audio? Entonces me quedaré con Jocelyn, pues. Es que ustedes no quieren hablar. Alexito, Bruno, Danixon. ¿Están más sus micros? ¿Les llega atención? A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué propiedad que hemos visto, chicos, y unas propiedades que son percibidas por los sentidos? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? ¿Cuál es la propiedad que es percibida por los sentidos? Por los órganos de los sentidos. ¿Por los qué? Órganos de los sentidos. Como el sentido de la vista, del tacto, del oído, del gusto y del olfato. Hay unas propiedades. ¿Cuáles son? La vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Sí, esos son los sentidos, los órganos de los sentidos. Ahora, ¿cómo se llama esa propiedad que es percibida por los órganos de los sentidos? ¿Cómo? Ya, ya les voy a ayudar, ¿no? Son las propiedades organolépticas. Ya, estas propiedades son aquellas que son percibidas por los órganos de los sentidos. Voy a compartir nuevamente. Muy bien, Jocelyn. Los demás estudiantes, no sé qué pasó, que les ocurrió, no me escuchaban. Solamente se formularon algunas preguntas. Ahí está el tema que estamos desarrollando. De las propiedades organolépticas, como que estaba mencionando en su momento, las propiedades químicas, y la actividad es elaborar un resumen del tema desarrollado y ejemplifica las propiedades de la materia. Hemos visto las dos propiedades y todas las propiedades que se encuentran dentro de ella van a ser dos ejemplos de cada uno. Dos ejemplos de lo que es inercia, dos ejemplos de volumen, dos ejemplos entonces, de cada una de las propiedades. Y eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que en la siguiente clase ya estén más activos. O escriban al chat. Que Dios los cuide y si salen de casa siempre recordar.
Utilizar la doble mascarilla correctamente y guarden la distancia, chicos. Es muy importante. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, Cecilia. Hasta luego, profesora.